Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Aquí lo más destacado del día. En Durán capturan a 6 integrantes de las bandas Chone Killers y Latin Kings, implicados en asaltos a mano armada y tráfico de drogas. Los casos de extorsión se han incrementado en el sur del cantón. Esto es vivir en los barrios donde reina el terror. Con asesinatos en casi todas las cooperativas y ciudadelas. Balaceras a toda hora, que fueron elevando el nivel de violencia. Levantamientos de cadáveres en zanjas, calles, avenidas y viviendas. En el 2023 estuvo entre las 10 ciudades más violentas del mundo. Es Durán, ubicada en la provincia de Guayas. Justicia, vieja, justicia para mi nieta. ¡Mamacita, no! Ciudad donde los grupos ahora llamados terroristas daban anuncio de lo que se venía desde que dejaron colgados 2 cadáveres en un paso peatonal, en una avenida principal, con imágenes espeluznantes que dejaron a muchos con miedo, y después se fueron registrando numerosos hechos, como masacres, cuerpos desmembrados, atentados y entre otros. De esto no se escapó el actual alcalde Luis Chonillo el día de su posesión, cuando el carro en el que se movilizaba fue baleado. Su director de terrenos fue asesinado después de unas semanas. La misma suerte corrió un concejal a quien lo secuestraron y luego le quitaron la vida. Terribles momentos que también lo vivieron empresarios, propietarios de locales comerciales. Y la lista es extensa. Entre los casos de víctimas colaterales hay niños, adolescentes y la hija de Clemencia Dume. Se trata de Pilar del Rocío Chuncay, quien tenía 34 años. Ella lavaba ropa detrás de esa puerta. De repente se originó una balacera en el barrio y un proyectil terminó con su vida. Como ella estaba lavando así, entonces ahí se encontró. Él le cogió aquí. Aquí le cogió así. Y ahí como con todo que estaba ella en la palatina así parada, así, ha estado así, dice. Ha estado agarrada en la tina, así agarrada. Recorrer los barrios donde existe movimiento comercial es también hablar de los vecinos que se fueron y otros que los asesinaron por las terribles extorsiones. De los que se secuestraron aquí, como unos 3 aquí. Hay muertos hubo por ahí, por allá, por todos los lados. ¿Y aparecieron los vecinos aquí? Sí, ya están más adelante, ya están en su casa ya. Muchos negocios cerraron. Sí, así es. Aquí cerraron algunos, Y en los sectores populares o antes llamados invasiones, como en la cooperativa Nuevo Horizonte a pocos kilómetros del Recreo, prefieren no hablar de temas de seguridad. Porque a veces uno no estamos seguros. Es mejor estar así. En silencio. En silencio, sí. ¿Y qué nomás ha ocurrido por aquí en los últimos meses? Bueno, no puedo hablar con nosotros. En el año 2022, Durán registró una cifra que la consideraron alarmante, de 121 homicidios. Pero esta en el 2023 alcanzó los 453 y hasta el cierre del mes de enero del presente año ya han realizado 58 levantamientos de cadáveres. Hay 4 circuitos que presentan la mayor problemática, es decir, representan el 68% de estas muertes violentas. Entonces el circuito El Divino Niño, el Recreo, el circuito Abel Gilbert y el Arbolito son los de mayor incidencia, y allá es donde se están direccionando los operativos para hacer una verdadera contención. Esta ciudad es vecina de Guayaquil y, como vieron, también sufre los golpes de grupos armados que utilizan los ríos que la rodean en la avenida Nicolás Lapenti como paso a la urbe porteña para el tráfico de droga a escala nacional e internacional, informó Charlie Pisa. En Yaguachi, provincia del Guayas, agentes antinarcóticos decomisaron más de 1 tonelada de cocaína. Además, en una de las viviendas allanadas encontraron un arsenal bélico compuesto por fusiles, pistolas y miles de municiones. Entre los detenidos constan 2 policías en servicio activo. Trabajos investigativos y de inteligencia permitieron llegar hasta un sector del distrito Yaguachi, donde agentes antinarcóticos y de grupos tácticos allanaron varias viviendas en busca de un centro de acopio donde guardaban droga que tenía que salir al extranjero. Los operativos desplegados van encaminados a desarticular
las organizaciones dedicadas al narcotráfico. En una de las viviendas allanadas encontraron en el baño un sótano adecuado para no levantar sospechas. Tenía una entrada hidráulica y en el subsuelo una bodega donde encontraron 1.268 kilos de clorhidrato de cocaína. Cada uno de los kilos está con diferente simbología. Este levantamiento también posterior va a realizar el trabajo para poder determinar la línea de logística que tenían esta organización. Pero no era todo. En el inmueble guardaban armas de diferentes calibres. Encontraron 5 fusiles, un rifle, una subametralladora, 7 pistolas y 3.962 municiones de diferente calibre. Es decir, contaban con un arsenal bélico. Tenemos fusiles AK-47, 2 calibre 223. La característica de estos fusiles es que tiene el sello de Fuerzas Armadas. Se presume que fueron robados de la base de infantería de Marina San Eduardo de la ciudad de Guayaquil. La droga y las armas eran cuidadas por 3 personas, 2 de ellas policías en servicio activo en los grados Cabo Segundo y Cabo Primero que laboraban en Juján y la PJ de Durán. Además encontraron prendas policiales del eje investigativo, celulares, entre otras evidencias. Se entiende por la cantidad de droga y el armamento y la munición que se incautó, que serían parte de un grupo terrorista. Un fuerte golpe a las arcas financieras de un grupo terrorista que perdió millones de dólares, armas largas y cortas y 2 informantes que estaban activos en la policía. En Quito informó Iván Casamen. Policías del distrito Eloy Alfaro detuvieron a varias personas por su presunta participación en el delito de microexpendio de drogas. En el sector de Solanda decomisaron decenas de dosis de marihuana y cocaína que habrían sido comercializadas a estudiantes. Agentes del GON que realizaban patrullajes preventivos en el sector de Solanda se percataron de la actitud extraña de 2 sujetos que al parecer intercambiaban pequeños sobres y dinero. A la presencia policial, el uno escapó en la motocicleta y el otro intentó esconderse en una barbería. Tenían una especie de canguro, marihuana y cocaína. Donde se presume que obviamente expenden este tipo de sustancias en estos lugares y tipo barberías. En la misma zona, mientras realizaban operativos antidelincuenciales, sorprendieron a una pareja que tenía en posesión varias dosis de sustancias sujetas a fiscalización y dinero en efectivo. La preocupación que los sospechosos estaban cerca a instituciones educativas del sector. Se están concentrando en Solanda, donde nosotros tenemos unidades educativas que son bastante grandes, muchos jóvenes que obviamente que salen del colegio y tienen a la vista este tipo de sustancias. Fue un día de buenos resultados en cuanto al combate al microtráfico de drogas. En el sector de la ferroviaria sorprendieron a una mujer de 58 años de edad que al ver a los uniformados intentó esconderse en su vivienda. En flagrancia ingresaron y le encontraron 6 fundas de marihuana, una radio de vehículo, armas blancas. La policía tiene una hipótesis. Presumimos que también son como parte de pago para adquirir este tipo de sustancias sujetas a fiscalización. Mientras en el sector de Turubamba, cuando realizaban un operativo de control antidelincuencial, perfilaron un vehículo en actitud sospechosa. Al revisar los documentos confirmaron que tenía denuncia de robo. Mismo que se encontraba con las placas metálicas aparentemente adulteradas, para lo cual los servidores policiales proceden a verificar físicamente el tanto como el chasis y verificar el motor. Operativos que responden a un análisis de las zonas consideradas críticas. En Quito informó Iván Casamen. Delincuentes armados asaltan una peluquería. Los clientes fueron desvalijados en 1 minuto. ¿En qué lugar de Quito ocurrió? Enseguida les contamos. Denuncian la constante presencia de motorizados que asaltan a los transeúntes. Los robos se registran a cualquier hora del día. Mediante videos de vigilancia se puede observar cómo operan. Recorren las calles buscando la oportunidad. Encuentran a un ciudadano en una tienda de gaseosas. Lo atacaron por sorpresa, no le dieron tiempo a reaccionar. Le quitaron su teléfono celular y se retiraron. En esos momentos, la víctima intentó actuar, pero fue demasiado tarde. Los quisimotos son los que ponen el desorden y andan consumiendo drogas, y a su vez a personas que las ven caminando pues se les llevan sus pertenencias, pues, ¿no? Moradores de la Ciudadela Mucholote 1 en el norte de Guayaquil aseguran que estos hechos se registran a diario, si no es en moto lineal,
también aprovechan las tricimotos para recorrer la zona en busca de víctimas. Hay chicos que roban 2 o 3 personas en una sola tricimoto. Se dedican a robar en horas no muy transitadas. Por ello creen necesario que se ejecuten operativos coordinados entre las diferentes instituciones del orden para acabar con esta situación. Aquí no veo yo control ni la ATM, la policía muy de vez en cuando, pero de quien se debería encargar esto es la ATM y ellos nada que ver. Informó José Morales. Un ciudadano denunció que sufrió el robo de su auto cuando tomó una carrera. Lamentablemente, los usuarios que parecían muy amables resultaron ser delincuentes. Ocurrió muy temprano en la mañana, como es su costumbre. A las 6 horas ya estaba circulando cuando, al pasar por las calles 29 y La Jota, en el suroeste de Guayaquil, aparecen 2 chicas y un muchacho. Confiado en que estaban en la esquina de una unidad de vigilancia comunitaria, aceptó el flete que le solicitaban hasta la isla Trinitaria. Una chica simpática eran, una que llevaban 2 chompas de policía, de las verdes, las llevaban dobladas en la mano. Todo se llevó con normalidad hasta que llegaron al sitio señalado. Allí fue atacado por 4 sujetos quienes ya estaban esperando en ese lugar. Yo al ver que eran solamente 2 tipos, forcejeé con ellos, pero ahí salieron 2 más y allá me treparon a la parte de atrás del carro. Me llevaron a un solar vacío donde me amarraron y me cubrieron con unas hojas de zinc y se llevaron el carro. Bajo esas condiciones debió esperar alrededor de 2 horas, en medio del temor de que pudieran atentar en contra de su vida, hasta que finalmente lo dejaron salir de ese lugar. Y ahí se volvieron a ir y ahí a la media hora volvieron a regresar y me treparon en una tricimoto y me dejaron botado casi a la orilla del Salado. Mediante el sistema de rastreo del vehículo fue posible encontrarlo abandonado por la entrada de la 8. Ahora su propietario solo agradece que salió con vida, sano y salvo, pero asegura que es importante cuidarse de cada persona a quien recogen en la vía pública. Yo lo único que le decía que no me hicieran nada, que se llevaran el carro si querían llevarse el carro, pero que me preguntaban si tenía más plata, yo le dije que no tenía más dinero, como $100 que cargaba y el teléfono. Informó José Morales. A más de 100 talleres gratuitos entre tecnología, bailoterapia, yoga, entre otros, usted podrá acceder desde el mes de febrero. ¿Cuáles son los requisitos y dónde se impartirán? Les contamos en breve. Macabro hallazgo en la cooperativa Valerio Estacio al noroeste de Guayaquil. Miembros de un grupo delictivo desmembraron 2 cuerpos humanos. Los metieron en la cajuela de un carro que luego lo incendiaron. Hasta los bomberos se asustaron luego de conocer que cuando apagaron las llamas de este automóvil no vieron a ningún propietario y al abrir el portamaletas constataron que habían 2 bultos extraños. Eran 2 cuerpos de sexo masculino parcialmente quemados. Les habían cortado las piernas y también los brazos y asimismo estaban decapitados. En el interior del vehículo también había ropa y entre otros elementos que fueron retirados por uniformados de medicina legal y criminalística durante la inspección forense. Este terrible caso ocurrió en la 5ª etapa de la cooperativa Valerio Estacio, ubicado al noroeste de Guayaquil, donde los habitantes de este sector estaban sorprendidos por este macabro hecho. Aún se desconoce la identidad de las víctimas, como también de quién era el carro que incendiaron. Por aquí vieron a varias personas escapar en otro automotor, según los moradores. Los cadáveres posteriormente fueron retirados y por ahora se investigan las motivaciones de este hecho violento perpetrado en un barrio donde no existen cámaras de vigilancia, informó Charlie Pisa. Ahora nos vamos hasta Chimborazo. Una joven de 20 años de edad habría sido violentada sexualmente para luego quitarle la vida con un golpe en la cabeza. La mujer se encontraba desaparecida desde el pasado domingo. Todo era conmoción, el ambiente estaba envuelto de incertidumbre y muchas interrogantes por la cruenta partida de Jessica Guapi de 20 años de edad, quien estaba desaparecida desde el pasado domingo. Desde el domingo desapareció. De domingo, entonces ellos estaban buscando, preguntando así, entonces no encontraba, entonces hoy día me he encontrado, entonces por eso estamos aquí ahorita.
Tras la autopsia, el médico legista determinó que la causa del fallecimiento fue por un trauma cráneoencefálico y que además la desafortunada joven fue violentada sexualmente. Como causa de muerte se le determinó un trauma cráneoencefálico severo consecutivo a objeto contundente directo. Se le tomó algunas muestras como son hisopado vaginal, hisopado anal, porque en el examen externo ginecológico encontramos huellas de agresión sexual. Se informó además que encontraron vestigios en las uñas de la desafortunada, lo cual será enviado al laboratorio para su investigación. Como muestra de sangre, muestra de humor vítreo y se le retuvo las uñas tanto de la mano derecha como de la mano izquierda. Desde el punto de vista médico-legal es una muerte violenta. Ellos dicen que si logran dar con el paradero de quién o quienes cometieron el impúdico delito más muerte, harán justicia indígena. No, yo sé que nuestro pueblo indígena hacemos justicia indígena a los que podemos encontrar a esos señores malhechores. Claro, hay que investigarle, hay que verles y hay que investigar, y así también pedimos a las autoridades que hagan justicia y que no se quede así nomás. Más tarde, en medio del sonido de la sirena, el cuerpo de Jessica fue trasladado hasta su tierra natal, Secao San José, en el cantón Coltá. Informó Darwin Altamirano. Delincuentes armados asaltan una peluquería. Los clientes fueron desvalijados en 1 minuto. ¿En qué lugar de Quito ocurrió? Les contamos más adelante. Las Fuerzas Armadas han encontrado hasta el momento en la cárcel de Cotopaxi un túnel construido por los PPL en medio de las oficinas del SNAI. Armamento en los techos, discotecas y hasta una edificación que no constaban en los planos originales. Veamos cómo luce este centro ahora que está bajo el poder militar. La cárcel de Cotopaxi es la segunda prisión más peligrosa del país después de La Roca. Tiene 4.344 internos. Ingresamos a ella. Sabemos que está militarizada desde el 14 de enero. Hoy está bajo el control de Fuerzas Armadas. Y es que la intervención militar dejó en evidencia las irregularidades que existían allí. Fuimos a un punto en mediana seguridad. Se suponía que aquí debían estar los guías penitenciarios, pero ese espacio fue ocupado por los cabecillas. La convirtieron en esto, un centro de diversión. Tenían comida de primera, una pequeña piscina, incluso disfrutaban de sus días en familia. Hasta los vidrios estaban blindados para que sus adversarios no les hagan daño. Los impactos de bala no perforaban las ventanas, pero sí controlaban todo desde ese punto. Y a su costado tenía la seguridad o una discoteca. Esto era netamente para personal del SNAI que pueda tener el control, pero esto estaba bajo el control directo de PPL. Pero mientras allí disfrutaban, en las oficinas del SNAI pasaba esto, mesas de billar. Allí fue donde encontraron armas, fusiles y municiones encaletadas. En una de las oficinas, vaya sorpresa, había un túnel al puro estilo de los narcos mexicanos, curiosamente cerca de la oficina de la Defensoría Pública. Este túnel tiene aproximadamente 7 metros de extensión y sorprendentemente fue construido dentro de las oficinas administrativas del SNAI, pero no es todo, porque también hemos constatado que hay señal de teléfono celular. Pero esa es tan solo una pequeña parte de las irregularidades. Allí dentro había algo parecido a obreros, quienes tallaban verdaderas obras de arte. Se puede presumir que eran utilizadas para esconder sustancias sujetas a fiscalización y objetos prohibidos. En nuestro recorrido, dimos con esta infraestructura con 5 celdas bien pintada, con baldosas. Lo que llama la atención es que, según información militar, esa construcción no estaba en los planos originales. No saben cuándo se construyó ni quién la autorizó. Entonces, después de encontrar estas instalaciones, pudimos observar que tenía cabina telefónica, además que en cada celda inclusive tiene un soccer para internet. Como conocen, aquí está la banda delictiva Son de los Lobos y había un grupo de choneros, entonces los trajeron aquí. Hemos escuchado de que estuvo aquí
pesos importantes como vicepresidentes. En una próxima entrega conoceremos cómo hicieron los uniformados para sacar el armamento que tenían los PPL, enterrado varios metros bajo la tierra. Con cámaras de Luis Fernández en Cotopaxi, informó Marilyn Jaramillo. Un menor de edad falleció en un accidente de tránsito que tuvo lugar en la avenida Simón Bolívar. El hecho también dejó 7 personas heridas. En total, 8 personas iban en esta furgoneta que en la avenida Simón Bolívar colisionó con un tráiler. Sin techo y sin sus latas principales quedó el vehículo. Producto del impacto, un menor de edad falleció. Aquí en el lugar participan dos vehículos, un tráiler y una furgoneta, en donde como consecuencias tenemos una persona fallecida. Al llegar los organismos de socorro pudieron ayudar a los 7 heridos restantes. De otra parte, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito comprobó mediante la prueba de alcotest que el piloto de la furgoneta se encontraba con alcohol en la sangre. Claro, de acuerdo al COIB y a la ley de tránsito estipula que los conductores de transporte de comercial o transporte público, su tolerancia es 0.10. Aquí tiene 0.13. La tragedia además trajo consigo la preocupación de los familiares, quienes llegaban desesperados, esperando que sus allegados estén con vida. Sobrino de mi esposo es uno de los heridos y justo le llama, más o menos 6:30 le llama a mi esposo a avisarle que han tenido un accidente, que el carro del recorrido se ha ido encima de un carro que ha estado parado acá. Estábamos muy asustados porque él nos decía que aparentemente estaba bien, pero realmente no le veíamos personalmente para saber cómo estaba. La madre de uno de los accidentados, aún con lágrimas en los ojos, explicaba la fortuna que tuvo su hijo al salir con vida del accidente, aquello pese a las heridas. Lo que pasa que me llamó mi hijo por teléfono que habían sufrido un accidente en el recorrido de la empresa. Es por eso que nosotros veníamos y como no podíamos pasar, decidimos venir caminando y me topó con esa tragedia tan fea. Mi señora, ¿cómo está su familiar? ¿Qué le dicen a usted? ¿Ya le pudo ver? No sé. Sí le pude ver. Tiene una desviación totalmente de la nariz, la pierna, no sé qué está aquí en los bomberos, ya le van a trasladar. Debido al siniestro, por varias horas permaneció cerrada la avenida Simón Bolívar en sentido sur-norte. Al lugar asistieron personal de medicina legal y el CIAD para culminar con los peritajes y levantamiento del cadáver. Informó Javier Rosero. Al volver, delincuentes armados asaltan una peluquería. Los clientes fueron desvalijados en 1 minuto. ¿En qué lugar de Quito ocurrió? En un momento les contamos. Además, a más de 100 talleres gratuitos entre tecnología, bailoterapia, yoga, entre otros, usted podrá acceder desde el mes de febrero. ¿Cuáles son los requisitos y dónde se impartirán? Les contamos al regresar aquí en Emisión Estelar de TVC Noticias. Una peluquería ubicada al sur de Quito fue visitada por 2 delincuentes que se llevaron dinero, celulares y una computadora portátil. Uno de los sujetos empuñaba un arma de fuego amenazando a todos los que estaban en el local. Ahí no se vaya, loco. En la peluquería permanecían un par de mujeres que estaban a punto de terminar de arreglarse el cabello y la propietaria culminaba su jornada. De pronto en escena aparecieron 2 sujetos que no llegaron a cortarse el pelo, sino a llevarse el dinero del trabajo del día, celulares de los clientes y otros objetos de valor. Yo estaba lavándole el cabello a una clienta, estaba en la parte de atrás y ahí fue cuando ellos ingresaron hasta el fondo donde yo estaba lavando. Armados, o sea, ya cuando yo les vi estaban con la pistola encima de nosotros. El primero con arma en mano amenazaba a todos mientras su compinche recolectaba los artículos. Los 2 llevaban cascos, entonces se supone que dejaron la motocicleta en la parte de afuera. La pesadilla terrenal duró 1 minuto. 2 venezolanos, los 2 armados, han estado en una moto afuera que han dejado encendida con las llaves en la moto, o sea, para salir corriendo, me supongo. La que grite la mata, Los ladridos de la mascota de la dueña del local al parecer ayudó para que se vayan, como que se pusieron nerviosos y antes que alguien se dé cuenta que estaban robando,
prefirieron huir. Mi hija estaba ahí haciendo un deber en su computadora y le querían quitar, entonces mi hija decía, por favor, no, porque estaba en sus clases. Y él le dijo, ¿qué? O sea, desconecta o te mato. El libreto se repite, sabían que varios locales han sido víctimas de la delincuencia, pero nunca se imaginaron que les iba a llegar una visita inesperada y armada, apuntando a todos lados. En este local es la primera vez, pero anteriormente a la vuelta hay una panadería y ahí sí han robado repetitivamente así, en motos. A pesar de los riesgos a seguir trabajando, la delincuencia no puede frenar a los negocios y emprendimientos. En Quito informó Iván Casamen. Hace 6 meses, varias sillas de ruedas para personas con discapacidad que practican básquet fueron robadas de una bodega en el Parque de la Carolina al norte de Quito. Los afectados siguen haciendo un llamado a las autoridades para reforzar las seguridades e implementar elementos técnicos en las baterías sanitarias del parque. Fue en agosto del año pasado que un grupo de ciudadanos con discapacidad, quienes practican básquet en el Parque La Carolina, se llevaron la ingrata noticia de que les robaron las sillas de ruedas especiales para practicar este deporte de una bodega cedida por el municipio para guardar sus equipos. Creo que se me fue las lágrimas porque se llevaron mi sillita que todavía ni termino de pagar, se nos llevan nuestros pies. Triste e indignado, o sea, porque es como que nos hayan quitado las piernas. En ese entonces solicitaron se refuercen las puertas y ventanas, además de adecuar los baños para su mejor movilidad. 6 meses han pasado y la situación no ha cambiado mucho. Puertas, ventanas, que en este tiempo de inseguridad son tan necesarias, no están listas. Incluso los agarramanos de las personas con discapacidad, al segundo día de utilizar, se rompieron. Y las duchas explotaron. Eso es lo que pedimos, ¿no? Espacios dignos para la práctica deportiva, porque a la final, al igual que el resto, también somos ciudadanos y merecemos el mismo trato. Las sillas robadas de a poco afortunadamente se han ido reponiendo y hoy temen que debido a lo frágil de las protecciones vuelvan a desaparecer. Porque son unas puertas que con un solo patazo le pueden otra vez volver a robarnos las sillas que ya estamos, las que nos robaron. Con ayuda de gente que nos aprecia a nosotros, hemos conseguido ya recuperar poco a poco las 6 sillas que nos han robado. En este marco también demandan que este espacio les sea entregado en calidad de comodato para que tengan oportunidad de generar mejoras, pedido que la concejala Analía Ledesma respaldó. Entiendo que existe la negativa por parte de las entidades competentes para dar este comodato. Entonces yo voy a abogar sobre todo en la comisión pertinente para que se trate este tema con toda la seriedad del caso. Desde la empresa metropolitana de obras públicas señalaron el por qué no se ha podido viabilizar este pedido. La figura jurídica del comodato no aplicaría porque este es un predio, un macro predio, digamos, en la Carolina, y entonces justamente con nuestro departamento jurídico, tanto de la EMOP como de la Secretaría o de la Dirección de Deportes del municipio, estamos justamente viendo la posibilidad de ver cuál puede ser la modalidad. Por lo pronto se realizó un recorrido de la infraestructura y se prometió ejecutar las obras lo más pronto posible. Una vez que nosotros tengamos ya el levantamiento de la información y los cronogramas y el informe, empezaremos con las intervenciones. En Quito informó Adriana Rojas. A más de 100 talleres gratuitos entre tecnología, bailoterapia, yoga, entre otros, usted podrá acceder desde febrero. ¿Cuáles son los requisitos y dónde se impartirán? En breve les contamos. En el mes de marzo se incorporarán 2.300 policías a las tareas investigativas y de inteligencia a propósito de los casos de extorsión y secuestros a escala nacional. En Quito, en 5 administraciones zonales se concentran este tipo de delitos. En las últimas semanas en Quito, casos de secuestros a jóvenes y extorsiones encendieron nuevamente las alarmas. Estos delitos se concentran en 5 administraciones zonales: Eugenio Espejo, La Delicia, Eloy Alfaro Tumbaco y Manuela Sáenz. El general Fausto Buenaño, subcomandante general de la Policía Nacional, indicó que con el decreto de estado de
Tomado la decisión que vamos a fortalecer con los 2.300 policías que están por graduarse, vamos a fortalecer con 800 policías para el sistema investigativo y 700 policías para el sistema de inteligencia, para ir atrás de estos delincuentes, de estos terroristas que tanto daño nos hacen a todos los ecuatorianos. Las autoridades policiales sostienen que no existe una cultura de denuncia para establecer estadísticas de extorsiones. Sin embargo, este tipo de delitos son más comunes y por ello los uniformados de las unidades especiales están siendo capacitados por 8 expertos internacionales. Acá en territorio ecuatoriano están 8 expertos en el tema de secuestros y extorsiones de la policía colombiana que están brindando el tema de un asesoramiento con la finalidad de poder minimizar el tema del impacto de estos secuestros y extorsiones, no únicamente en el distrito metropolitano de Quito, sino específicamente en las provincias en donde tenemos una mayor incidencia. Los planes de seguridad también ejecutan los municipios. En este contexto, el alcalde de Quito hizo la entrega de vehículos y equipos logísticos a las unidades investigativas de la Policía Nacional, con una inversión de fondos de la tasa de seguridad que recauda anualmente más de $7 millones. Estamos hablando de más de 40 camionetas y más de 60 computadoras con sistema informático de investigación. Detectar cuáles son las bandas que están operando, no irnos con los últimos eslabones, los más débiles, sino ir a los peces gordos. Además, en una segunda fase se entregará más equipamiento a la Policía Nacional con el objetivo de reducir las estadísticas de delitos. Informó Priscila Cadena. En Quito hay un perro en situación de calle por cada 19 personas. Así lo determinó un estudio levantado por la Unidad de Bienestar del municipio capitalino. En base a esta información, las autoridades anunciaron varias acciones para intervenir la fauna urbana, sobre todo en 6 parroquias que concentran la problemática. Luego de 3 meses en los cuales la Unidad de Bienestar Animal y más de 1.300 voluntarios, estudiantes de veterinaria de varias universidades de la capital, recorrieran 53 parroquias, tanto rurales como urbanas, se determinó cuántos perros en condición de calle existirían en Quito. Nos arroja que existe un animal por cada 19 habitantes en el distrito. Esta cifra puede variar, hay personas que la sacan de alguna manera, pero más o menos estaría como que en Quito podemos encontrar entre 97.000 animales en condición de calle. Karina Pisco, directora de la Unidad de Bienestar Animal del municipio, resalta que no todos estos perros están en abandono. Una gran mayoría tiene dueño. El 70% de los animales que encontramos en condición de calle tienen un tutor. Tienen un tutor que les abre la puerta para que salgan a defecar, que salgan a orinar, que hurguen en la basura, que rompan fundas, que se reproduzcan, que muchas veces causen problemas de mordedura. O sea, el problema es súper grande. Información bajo la cual se podrá ejecutar varias acciones. Inicialmente anunciaron que en marzo arrancarán con el plan Dejando Huellas, un trabajo articulado con líderes barriales, principalmente de las 6 parroquias donde se concentra con mayor fuerza esta problemática, en el Condado, Conocoto, Chilibulo, Chillogallo y Llano Chico. Va a haber un censo que vamos a hacer ahí, sí, censo casa a casa, en esta parroquia, donde vamos a llegar casa por casa para saber cuántos animales están esterilizados y cuántos nos faltan por esterilizar en el sector. Además de ello, se realizarán ferias masivas de salud. Vamos a hacer ferias grandes de salud, donde vamos a desparasitar. Posteriormente vamos a hacer jornadas de esterilización masivas. Todo esto estará acompañado por inspectores en caso de registrar casos de maltrato animal. Pues si evidenciamos algún caso de maltrato o alguna cosa donde tengamos que intervenir, pues también nuestros inspectores tendrán que acudir solos o con la Agencia Metropolitana de Control también para emitir las infracciones que se encuentren, ¿no? En Quito informó Adriana Rojas. Al volver a más de 100 talleres gratuitos entre tecnología, bailoterapia, yoga, entre otros, usted podrá acceder desde febrero. ¿Cuáles son los requisitos y dónde se impartirán? Les contamos en breve. Además, la focalización. Como lo anunciamos, el Patronato San José abrió las inscripciones para sus cursos regulares gratuitos dirigidos para los grupos de atención prioritaria de la capital.
Entre los talleres ofertados se destacan más de 26 cursos dirigidos a 21.600 adultos mayores. Ponga atención, ya que como parte de los servicios regulares que el Patronato San José ofrece a la ciudadanía, desde este 21 de febrero se abrieron las inscripciones a los talleres para los grupos de atención prioritaria en Quito. Las autoridades informaron que para las personas adultas mayores se ofrecerán 26 cursos con temáticas como el estudio del quichua, tejidos, repostería, tecnología móvil, emprendimiento, bailoterapia, coro, guitarra, gastronomía, actividad física, yoga, entre otras. Mismos que serán desarrollados en los 9 centros de experiencia del adulto mayor y en los 600 puntos de 60 y piquito a lo largo de la urbe. Los interesados deben acercarse a los puntos de atención de lunes a viernes, de 8 a 16 horas 30, con una copia de la cédula a color, una planilla de energía eléctrica y deben llenar la ficha de inscripción. A su vez, desde el Patronato San José se enfatizó que el programa Quito Wambras también abrirá sus inscripciones. Estos están enfocados para jóvenes de 12 a 29 años de edad con talleres lúdicos culturales. Desde el municipio de Quito se indicó que para este año se tiene previsto atender a cerca de 40.000 ciudadanos y así brindarles herramientas para generar medios de vida, emprendimientos y garantizar sus derechos sociales. Informó Mauricio Sánchez. El Ministerio de Finanzas evalúa un sistema de fijación de precios de los combustibles para mediados de este año. El viceministro de Economía, Daniel Falconi, señaló que se estaría analizando un sistema de bandas como mecanismo para reducir los subsidios a los combustibles. Al parecer, la reducción de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís sí serán efectuadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa en este 2024. En rueda de prensa, el viceministro de Finanzas, Daniel Falconi, señaló que la cartera de Estado está realizando los estudios para la fijación de los precios de los combustibles. Se nos ha dado un tiempo para analizar la valoración y se nos ha dicho de forma muy directa que no es al gas, que no es al diésel, y entonces nosotros nos centramos mucho más en lo que son los combustibles gasolina. Explican que estas evaluaciones serían presentadas para mediados de este año, para sumar esos rubros a la proforma del presupuesto nacional. Tenemos que nosotros presentar la proforma antes de finalizar el segundo trimestre de este año. Y entonces ahí, claro, vendrá la decisión de nuestras autoridades dependiendo del plan que sea más eficiente para la incorporación. Dentro de las recomendaciones técnicas, Falconi indicó que se inclinarían por la implementación de un sistema de bandas que permita reducir los subsidios a los combustibles sin tener un impacto mayor a los ciudadanos. Porque permite controlar la variación de la inflación también, porque permite predecir cuál es el valor máximo que pueden cambiar los combustibles y a los contribuyentes y a las personas les permite programarse mejor en el tiempo. Desde la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador dicen que este sistema es el más recomendado, pero señalan su preocupación sobre la estrategia que se utilizará para la focalización del subsidio. Solamente el 50% de estaciones de servicio tienen facturación automática. Cualquier software de focalización debe necesariamente atarse a un sistema de facturación automática. Dicen que por el tiempo de implementación que tomará establecer una estrategia, la utilización de una tarjeta de débito donde se establezca un cupo mensual de consumo sería una alternativa segura y eficaz para aplicar la focalización. Presenta muchísimos beneficios porque son tarjetas personales intransferibles y solamente servirían para comprar combustible, para nada más. Según cifras del Banco Central, Ecuador en 2023 destinó $3.200 millones en subsidios a los combustibles y el gas GLP. Y a decir del ministro de Economía, la focalización del subsidio podría ahorrarle al país entre $1.500 y $2.000 millones. Informó Mauricio Sánchez. Por segunda ocasión se suspendió el tratamiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, después de que no obtuvo los votos necesarios para la propuesta del correísmo. Henry Kronfli, presidente de la Asamblea Nacional, no descartó que en 60 días se dé paso al archivo. Señor, un ratito, perdón, no le he dado la palabra. Desorden no voy a permitir.
De forma accidentada, se reinstaló el debate que pretendía aprobar las reformas del Código Orgánico Integral Penal COI, luego que el pasado jueves la aparente intención del correísmo de que pase un nuevo recurso de revisión a la sentencia condenatoria ejecutoriada, pero con pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Organización de las Naciones Unidas ONU, hizo que se suspenda. El tema del recurso de revisión, ¿cuál ha sido la preocupación entonces? Se van a dar cuenta que los jueces que puso el Trujillato hacen sentencias que no sirven para nada. Con lo que pasó en la comisión fue una votación unánime y después salen a decir, Dios mío, es que votaron porque no habían leído. Vicente Tallano del Partido Social Cristiano reconoció que existieron errores en el informe, pero que pudieron ser subsanados en el Pleno. Aquí se ha satanizado políticamente, abiertamente, con la intención de dañar la reforma y de dañar al Parlamento. Y hay que decirlo con claridad, les guste o no les guste a los que no construyen, sino a los que vienen aquí a destruir. Así de claro. Así de claro. Presidente, silencio, señores. Silencio. Fue necesaria la intervención de Henry Kronfle, presidente del Legislativo, para calmar los ánimos. Epítetos van, epítetos vienen, barras bravas de un lado, del otro. Así no vamos a mantener el debate. Por lo tanto, cierro el debate. Poniendo a votación la moción de Fernando Cedeño de la Revolución Ciudadana como presidente de la Comisión de Justicia de dividir en dos secciones. La primera se quedó con 50 votos, no pasó. Para la segunda, sorpresivamente se inclinaron por el no y abandonaron el Pleno. Es una pena que en la Asamblea Nacional ciertos sectores realmente jueguen con la voluntad, porque están pensando en la consulta popular. Cuando se procedía con la propuesta de María Eugenia Araujo del oficialismo, que clasificó las 87 reformas en 4, no existió quórum. Me permito informar que contamos con 67 asambleístas registrados, no contamos con el quórum legal para continuar en la presente sesión. Se suspende la sesión. Quedándose sin el apoyo de su propia bancada. Luego escuchamos que alguien del bloque pedía retirarse y no entendíamos por qué. Entiendo que por ahí hubo tal vez una mala información y no nos permitió votar una moción que había sido presentada por una propia asambleísta de ADN. Para Kronfle, lo sucedido deja claro el panorama. Si se convoca dentro de los 60 días a la fecha de hoy, solo se podría tratar en esa convocatoria la votación de la moción que quedó pendiente. Y si no convocamos porque decidimos ya no convocar más, en 60 días esto se archiva por falta de tratamiento. Con esto, nuevamente, las reformas al COI en el limbo. La Fundación Cien Pies está formando el primer equipo femenino de fútbol de personas con amputaciones en el país. Dicen que cuando las vicisitudes de la vida se ponen en situaciones complicadas, hay dos opciones: el caer en el abandono y la soledad, o superarse y sacar el mayor provecho a las circunstancias. Estas últimas fueron la opción que optó Diana Armijos desde hace 17 años. Comenta que cuando tenía 19 años de edad tuvo que ser amputada su pierna izquierda por un cáncer de hueso, pero su vida de deportista dinámica y activa nunca la dejó. El mejor psicólogo somos nosotros mismos, porque ya me tocó aceptarme que no tenía una pierna y que la vida continuaba y que no me podía echar a morir. Sus ganas de superación y seguir abriendo oportunidades a las personas con discapacidad han sido su mayor motivación. En 2019 inició la Fundación Cien Pies y junto con varios amigos impulsaron la creación del primer club femenino de fútbol para personas con amputaciones. El fútbol para amputados, como se lo conoce, es una disciplina deportiva que constituye la modalidad del fútbol adaptado. Sus inicios fueron en 1982 en Estados Unidos y poco a poco ha ganado mayores espacios en el mundo. En el Ecuador, el ejercicio de este deporte es reciente, logrando conformar la primera selección masculina que participó en las eliminatorias en el 2022. Para que la gente vea igualmente que no hay límites, no es motivo para rendirse o para dejarse vencer, ¿no? Sino al contrario, mejor tomar esa fuerza, esa iniciativa y seguir cumpliendo los sueños. Sus deportistas dicen que esto les ha brindado una nueva oportunidad de vida. Mónica Saravaría indica que antes de perder su pierna nunca se imaginó estar en una cancha de fútbol, pero ahora ha desarrollado sus destrezas en el manejo de las muletas y el balón.
Al principio se parecía que era un poco difícil, pero no. O sea, solo son las ganas de meterles el empeño. Cuando se viene a la cancha es todo ponerle esas ganas. En la actualidad el equipo está en su etapa de conformación en búsqueda del aval federativo para iniciar un periplo deportivo y, ¿por qué no?, soñar con la clasificación al sudamericano y al mundial de la categoría. Informó Mauricio Sánchez. La buena noticia llegó gracias a... Gracias al quincenazo de Supermercados Aquí, el precio más bajo, o te devolvemos la diferencia. Gracias por acompañarnos. Un abrazo grande.